Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la materia de reclutamiento y selección de personal. Los temas que vamos a estar abordando en esta sesión es la Ley Federal del Trabajo, disposiciones generales y su relación con el reclutamiento, y que es importante que nosotros, aunque no seamos abogados, sí necesitamos y requerimos saber acerca de estos temas. Antes de iniciar como tal la sesión, recuerden que a mí me agrada que podamos platicar un poco acerca de la sesión anterior, la cual nos referimos a lo que es todo el proceso de reclutamiento y selección, la relevancia que también tiene el psicólogo dentro de este proceso. Lo que estuvimos revisando es tal cual el proceso completo de reclutamiento, después de selección de personal, y que les comentaba yo que la relevancia del psicólogo en el área es que nosotros podemos identificar más fácilmente el talento dentro de las organizaciones. Ahora, vamos a entrar de lleno a lo que es la Ley Federal del Trabajo. Como yo les indicaba hace un momento, nosotros, aunque no somos abogados, si estamos en el campo organizacional, debemos de saber al menos ciertos puntos dentro de la Ley Federal del Trabajo, y no solo porque podamos defender los derechos de algún trabajador, sino que también nosotros en algún momento dado somos empleados y también necesitamos podernos proteger ante cualquier injusticia o alguna situación que pudiéramos estar viviendo. Además, como ustedes saben, la materia es de reclutamiento y selección. Voy a buscar la manera de ver cómo podemos relacionar la Ley Federal del Trabajo y todas aquellas disposiciones que estén relacionadas dentro de lo que es el proceso de reclutamiento y selección. La sesión pasada comenté de un documento, lo vuelvo a decir ahora, el aviso de privacidad. Esto más o menos desde el 2013 empieza a utilizarse dentro de las empresas, sigue vigente, y que si nosotros no le damos a firmar a la persona ese documento, podemos incurrir en que pueda haber alguna queja o demanda por parte del IFAI hacia la empresa. Ese documento también lo hace un abogado. Nosotros antes de la entrevista se lo entregamos a la persona para que lo lea, autorice y ponga nombre, firma y fecha de que está aceptando, y que un momento dado, si la persona no se queda en ese puesto, que haya la posibilidad de que se pueda colocar en alguna otra vacante ahí mismo en otro momento, o en alguna otra sucursal o planta, o de las empresas que luego son del grupo o son empresas hermanas, y que al final lo que buscamos es que la persona pueda tener más opciones. Pero ¿qué sucede? A veces las personas no autorizan, y entonces, de no ser así, difícilmente las personas podrán conseguir empleo si no es para ese puesto que están aplicando. ¿Qué voy a empezar a hablar? Voy a empezar a comentar sobre estos requisitos legales para las políticas del empleo. Tendré que hablar de algunos artículos, tendré que hacer mención de la ley federal, y precisamente aquí es para darles los puntos más importantes que ustedes deben de considerar, y que si no nos aprendemos toda la ley, por lo menos que tengamos los artículos, qué dice o de qué trata. Los primeros puntos dentro de los requisitos legales para las políticas de empleo laboral en México está estipulada en las siguientes leyes: las emanadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, que es donde vamos a profundizar más el día de hoy, la Ley del Seguro Social, conocido como IMSS, las emanadas por la STPS, conocida como Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, conocida como Infonavit, y Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Todos estos están relacionados con la legislación en materia laboral en México, y que constantemente, por ejemplo, el IMSS puede estar modificando algunas cláusulas, algunos artículos, y bueno, trataré de dar algunas generalidades para que nosotros sepamos de qué manera nos puede impactar, y que dentro del proceso de reclutamiento y selección forma parte de la contratación, forma parte de platicarles sobre las prestaciones que puede tener el trabajador, y sobre eso también él decidir o no le interesa la vacante que pudiéramos tener.
Primero voy a empezar con el capítulo 1, que nos habla acerca de los derechos humanos y sus garantías, que es el artículo 5. Dice así: toda persona tiene el derecho de elegir a qué se dedica, siempre y cuando sea una actividad o profesión lícita y no se violen derechos de terceros. Tenemos la libertad de elegir. El siguiente estipula también que la ley determinará aquellas profesiones que requieren título para ser ejercidas y las condiciones para obtenerlo. Aquí nosotros como psicólogos, sobre todo en la parte clínica, se nos exige un número de cédula, así como los médicos, para poder ejercer en esa rama. El siguiente punto es: nadie puede ser obligado a prestar servicios profesionales sin pleno consentimiento y sin la justa retribución por su trabajo, salvo que se le trate de trabajo impuesto por pena judicial. No nos pueden obligar a brindar algún servicio si nosotros no queremos. El siguiente punto del artículo 5 menciona que la ley no puede consentir la firma de ningún tipo de contrato que viole las libertades y garantías de las personas. Se supone que cuando a la persona se le da a firmar un contrato, ese contrato fue revisado y supervisado por un abogado, donde no deben de violarse ni el derecho ni nada por parte de este trabajador. El otro punto menciona que señala a su vez generalidades acerca de los contratos laborales, que tiene que ver con lo que les acabo de decir. Tienen que asegurarse que la persona no tenga ningún problema. El siguiente punto es el artículo 128, relacionado con el trabajo y la previsión social. Recuerden que el tema del día de hoy está enfocado a la Ley Federal del Trabajo, entonces tenemos que retomar algunos artículos muy específicos y no puedo yo alterarlos, tengo que leerlos para poderles explicar y que veamos la esencia de cada punto. En este artículo 128 señala el derecho de toda persona a desempeñar un trabajo digno y socialmente útil. Estipula los derechos del trabajador como, por ejemplo, algunas cosas a lo mejor para ustedes parecerán obvias, pero deben de estar estipuladas porque habrá personas que no estudien, que no sepan leer, que no sepan escribir y que por lo mismo no sepan cuáles son sus derechos. Duración máxima de la jornada laboral, que el común son las 8 horas. Condiciones de jornadas laborales nocturnas. Jornada laboral para mayor de 14 años y menores de 16. Prohibición del trabajo infantil. Días de descanso. Cuidados y condiciones laborales para mujeres embarazadas. Por ejemplo, en ese punto me tocó trabajar en una planta y lo que hacían es que era una ingeniera que era la encargada del área de calidad, tenía que hacer rondines dentro de la planta y en cuanto supo que estaba embarazada ya lo que hacía era enviar a sus ayudantes. Ella ya no ingresaba por la parte de su bebé y se le reubicó. Ya no se le hacía subir escaleras, se le movió hacia otra oficina para asegurar que no subir escaleras pues le fuera a afectar a su bebé. Condiciones del salario mínimo. Ustedes saben que constantemente cada año se está haciendo revisiones del salario mínimo y se lleva al día. No discriminación e igualdad de salarios. Este ha sido un tema muy polémico porque sabemos que en algunos trabajos, en algunas empresas, a veces ocurre que hay discriminación en cuanto a hombre y mujer, donde a veces a los hombres les pagan más y el trabajo sigue siendo como resultado el mismo. O pueden discriminar porque lo ven de una etnia diferente o algún color de piel diferente o algún tema que manejen de preferencia política, religiosa o sexual. También a veces pueden ser discriminados, pero aquí el artículo 128 dice que no debe de ser discriminado por esas razones. Derecho al reparto de utilidades. En este punto del derecho al reparto de utilidades hay empresas que hacen ciertas cosas estratégicas para no darle a su personal precisamente esta parte del reparto de utilidades. ¿Qué hace? Concentra el personal de recursos humanos en una empresa y las ganancias de la empresa en otra. Cuando tiene las ganancias la empresa, como no hay recurso humano, no se le distribuye. Y la parte de recursos humanos que está en la nómina en esa empresa,
Como no generó nada, no se le da nada. Entonces lo separan, es una parte estratégica, pero ¿qué hacen las empresas para que los trabajadores no se sientan mal y permanezcan? Les manejan un bono de productividad y desempeño de un mes de sueldo. Se supone que por ley las personas tienen derecho al reparto de utilidades siempre y cuando haya ganancias. Si es en el gobierno no hay ganancias, aunque se brinde el servicio, al final es gobierno, no se da reparto. Habrá algunos otros giros donde el giro educativo tampoco genera esas utilidades y tampoco se le comparte al personal. Otro punto es el pago de horas extra. Normalmente las empresas a veces no suelen pagar el tiempo extra al personal de confianza. Algunas manejan el tiempo por tiempo. Te quedaste una hora, pues tú decides que otro día de la semana te vas una hora más temprano o se acumulan las horas y 2-3 días después ya no vienes. Pueden hacerse los acuerdos. Donde se asegura que realmente si trabajó tiempo extra se pague es el personal sindicalizado. Derecho a instalaciones adecuadas, seguras e higiénicas. Obligación del empleador a proporcionar capacitación adecuada. Se supone que por ley la empresa debe capacitar a su personal y los trabajadores están obligados a tomar esa capacitación. No es algo que ambos decidan si sí o si no. Ya está establecido y aquí está marcado en este artículo. Las instalaciones, pues nosotros desearíamos como empleados que fueran las instalaciones limpias, acomodadas, seguras, pero en la práctica a veces no es así. A veces vemos a las señoras trapeando el piso y no tienen el triángulo donde indiquen que el piso está mojado. ¿Y qué ha ocurrido? Que chicas con tacones se resbalan, se caen de espalda y eso provoca incapacidades y todo por no haber puesto el triángulo amarillo de avisar que el piso estaba mojado. Cosas como esas ocurre también en las plantas que al no tener el cuidado se les puede atorar la corbata, se les puede atorar la mano por estar dormidos, distraídos o no estar atentos a lo que está a su alrededor. Ahora, en la parte de la Ley Federal del Trabajo, que se abrevia como LFT, se refiere a un conjunto de normas de carácter laboral que regulan las relaciones de trabajo, cuya validez y fundamentación emana del artículo 123 en su apartado A nuestra Constitución. Así que, si queremos identificar la Ley Federal de Trabajo, se encuentra en el artículo 123, apartado A. Y eso está en la Constitución. Dentro de la Ley Federal del Trabajo se establecen los principios mínimos que deben regir las relaciones laborales. Cómo es que se deben de entablar, no es algo que se nos haya ocurrido, ya está por escrito y cualquier cosa que no hagamos que dice ahí, estaremos violando algún derecho. Por ejemplo, aquí en la Ley Federal nos habla sobre las relaciones individuales de trabajo, que sería duración, suspensión, rescisión y terminación. Esto se refiere a la forma en cómo se va a dar la relación laboral, si continúa, que sería la duración, si se suspende, si se quita. Cuando se habla de rescisión de relación individual de trabajo, tiene que ver con rescisión de contrato, donde ya no hay una continuidad, a lo mejor porque hubo un robo o hubo malas prácticas o alguna situación que ya no puede seguir en la empresa. Otro de los puntos que se establece en la Ley Federal de Trabajo en relaciones laborales son las condiciones de trabajo. En las condiciones de trabajo está la jornada, que se refiere a las horas de trabajo. Hay quienes ya trabajan por hora y les pagan, hay quienes trabajan 4, 6, 8, pueden hasta trabajar 15. O habrá los obreros que doblan turno y se pagan entre ellos, están trabajando 16 horas. Que se tenga un día de descanso, se sugiere que el día de descanso sea en domingo, pero hay empresas que precisamente su giro requiere que trabajen en domingo y es por eso que a lo mejor se les dé elegir o se les asigna un día entre semana. Las vacaciones. Las vacaciones, de acuerdo a la ley, se supone que son 6 días de trabajo el primer año y así va aumentando 6, 8, 10. 6, 8, 10, 12, permanecen 5 años y después continúa 2 más cada año.
Nos establece el salario mínimo, y también nos habla del reparto de utilidades. Ahora, para calcular el reparto de utilidades se utiliza una fórmula de cuánto fue lo que fue la ganancia de la empresa, y sobre eso se saca la fórmula para decidir qué le va a tocar a cada trabajador cierta cantidad. Dentro de la ley federal nos habla de derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Incluye lo referente al derecho y obligaciones a la capacitación y adiestramiento adecuado, entre otras obligaciones tanto de patrones como de empleados. Vean cómo ya en la ley federal no es algo que se haya inventado, ya está establecido la relación individual, las condiciones de trabajo, los derechos y las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Normalmente en temas legales, cuando se refiere a los dueños de la empresa o los directores, se les dice patrones. También dentro de la ley federal se contempla el trabajo de las mujeres, el trabajo también de los menores que se debe de dar bajo ciertos lineamientos. Por ejemplo, en una empresa de giro automotriz yo requería becarios para el área de servicio, eran técnicos mecánicos diésel, y ahí, por ejemplo, eran menores de edad. Tenemos que ser cuidadosos. Nosotros pedíamos carta en original por parte de la escuela que estaban haciendo sus prácticas, y aparte pedíamos una carta del padre tutor donde estaba autorizando que su hijo fuera a hacer sus prácticas ahí con nosotros. Entonces, de no existir esta carta, tanto de la escuela como del padre tutor, ya no se le podía permitir el poder ingresar a la empresa o iniciar sus servicios. ¿Qué más? Dentro de los trabajos especiales están los trabajadores de confianza. Recordemos que los trabajadores de confianza igual firman un contrato como tal. A veces, aunque se le dé capacitación fuera del horario de trabajo, no se está obligado a pagarle el tiempo extra o las horas de capacitación, porque cuando las personas se quedan a trabajar tiempo extra se les paga de cierta forma, y cuando se les da la capacitación fuera de su horario de trabajo tiene otro costo. No es lo mismo el tiempo extra pagado por trabajar que por la capacitación. Los de confianza, como les decía, no siempre se les paga el extra por quedarse, salvo que sea muy necesario. Normalmente se busca que sea tiempo por tiempo. Relaciones colectivas de trabajo. En esta parte de relaciones colectivas de trabajo se refieren a las coaliciones, sindicatos, que ya lo planteamos en sesiones anteriores, lo que es un sindicato, tipos de sindicatos, para qué sirven, federaciones, confederaciones, contrato colectivo de trabajo, reglamento interior de trabajo y contrato ley. Ok. Todas estas formas de cómo se relacionan los trabajadores con la empresa forman parte de los diferentes estilos que se van a utilizar. Se esperaría que el reglamento interior de trabajo todas las empresas lo tuvieran, que se supervisara, se le diera revisión y actualización, y cuando se actualice no se vuelve a imprimir y entregar a las personas, se tiene que llevar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que ese revisto le dé su revisión de visto, y sobre eso se pueda distribuir. Mientras no se puede hacer, debe estar supervisado por ellos. También dentro de la ley nos habla de las huelgas, que sí es un derecho que pueden tener los trabajadores, el riesgo de trabajo y autoridades del trabajo y servicios sociales. Aquí los riesgos de trabajo se pueden reducir al momento que la persona es contratada, se le capacita, se le explica qué tiene que hacer y qué no, y pues sobre eso pues las personas pueden decidir. ¿Qué más dentro de la ley del Seguro Social? Establece las condiciones de aseguramiento y las personas que son sujetas de dicho aseguramiento, bajo el régimen obligatorio que comprende riesgo de trabajo, enfermedad, maternidad, invalidez, vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales.
Todo eso tiene que ver con las condiciones para asegurarse que las personas son sujetas de dicho aseguramiento bajo el régimen obligatorio. Sigue siendo parte de la ley federal. Vean, ya nos habla de guarderías, ya nos habla de qué pasa con el retiro, nos habla de enfermedad, de riesgos de trabajo. Ahora, lo anterior está enfocado a la Ley Federal del Trabajo. Estuvimos retomando la Constitución, estuvimos hablando de algunas situaciones que están relacionadas con la Ley Federal. Aquí en esta parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos habla de un reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente del trabajo y normas relativas. Como el título lo señala, estipula las normas en la relación con la seguridad y la salud del trabajador. Aquí en esta parte de la Secretaría se está buscando que el trabajador tenga condiciones laborales que le permitan estar seguro, que no haya riesgos, que esté iluminado, que esté ventilado, que no ponga en situaciones peligrosas su vida de él y el de los demás, donde haya señalizaciones, donde se maneje todo lo de protección civil, avisos de salida, donde pueden irse a evacuar y todo el tipo de protección. ¿Qué más hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? A nivel federal es quien regula la capacitación en México. Maneja varios formatos desde el famoso DC1, DC2, DC3 y DC4. El DC3 es una hojita sencilla, diseñado por ellos, se llama habilidades, competencias o habilidades, donde se pone el nombre de la persona, nombre del taller, la duración, la fecha y firmas. Ese formato, el deber ser, es que se llene cada vez que la persona toma un curso de capacitación. De acuerdo a la ley, la capacitación es obligatoria, tanto que la empresa capacite, como el trabajador tome la capacitación. Además, dentro de sus otras funciones que hace la Secretaría del Trabajo es realizar auditorías. Estas auditorías pueden ser con previo aviso o sin previo aviso. Bien, en las auditorías, les decía, no es con previo aviso, a veces sí, puede ser que supervisen recibos de los trabajadores, puede ser que nos pida a lo mejor constancia de habilidades, así se llama el DC3. Estas constancias de habilidades pueden estar en un expediente general o un expediente específico de capacitación. El deber ser es que todas las empresas privadas, desconozco a nivel gubernamental si se maneje, cuando yo estuve trabajando no se entregó, pero no quiere decir que eso sea lo correcto. En la parte privada sí se exige que se entregue el DC3 al trabajador, que es esta constancia de capacitación, que si toma un curso de manejo de estrés, viene el nombre del curso, la institución, el número de horas, las fechas y firmas. Y por otro lado, ese mismo formato se va a llenar lo mismo, pero se llama DC4, la diferencia es el número. Y uno se le entrega al trabajador y otro se le entrega a la Secretaría. La Secretaría, para ya no llenarse de papeles, que por cada curso es una hoja y que a veces yo llegaba a llevar un paquete así enorme, lo que hacen ya es todo digital, que se pongan los datos del trabajador y se vaya haciendo el llenado vía correo o vía plataforma de la misma Secretaría, y con eso ellos ya supervisan si sí estás entregando o no lo que se está solicitando de capacitación. En estas auditorías uno determina, dependiendo el giro y que ellos autoricen, si entregamos las constancias cada año o cada 2, lo determinan ellos y el giro. Las inspecciones que se dan deben de ser para que también dentro de esas auditorías no solo se revise capacitación, expedientes, sino también los pagos, los recibos que puedan estar teniendo los obreros, también se toma en cuenta el tiempo extra. ¿Qué otra función? Defiende al trabajador y a la empresa ante posibles abusos.
Y aparte de esto, también la Secretaría del Trabajo ofrece bolsa de empleo para aquellos que buscan empleo. También ofrece una lista de cursos por semestre, de cursos que puedes tomar tú ahí en sus instalaciones. Te puede hacer instructor. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a partir de tu perfil, ves todas las instrucciones o indicaciones de qué debes de llevar. Te puede habilitar con un número tipo cédula, que cada vez que la persona firme el curso, abajo va a poner su número y su firma. Ese número también lo da la Secretaría, y que se den cuenta de qué tantas cosas puede hacer esta institución. El IMSS. El IMSS significa Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es un instrumento básico de seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional. Este se le entrega o se le inscribe a cualquier empresa privada a sus trabajadores, se le cobra una cuota. El IMSS opera bajo las leyes instauradas en la Ley del Seguro Social. Algunos de sus aspectos establece que la seguridad social formará parte de las prestaciones legales otorgadas para que el trabajador en tanto realice sus servicios en el sector privado. Esta es una prestación que se le da al trabajador cuando se ingresa a una empresa. Ese es el deber ser. En ocasiones las empresas no brindan este servicio y pueden incurrir en un delito. Se supone que por ley el trabajador tiene este derecho de recibir este apoyo de servicio médico, y es de carácter privado. ¿Y por qué lo comento? Porque en este ejercicio de ser el IMSS un acto privado, también existen otros servicios médicos que no tienen que ver con la parte privada de las organizaciones privadas. Está el ISSSTE y está el ISEMIN, donde el ISEMIN atiende a gente que trabaja en municipios y el ISEMIN a nivel federal. Lo quise comentar para que se sepa que los trabajadores, aun y cuando trabajan en gobierno, sí tienen beneficios, sí tienen como la opción de ser atendidos. El Infonavit. Si ustedes recuerdan, al inicio de la sesión estuvimos comentando acerca de varios puntos, varias instancias relacionadas en aspectos legales. El IMSS, el Infonavit, por mencionar algunos. El Infonavit fue creado en 1972 como una institución de apoyo para las empresas. Tiene la obligación de brindar vivienda a sus trabajadores. Los fondos de la institución provienen de los mismos derechohabientes. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ya han trabajado, ven su recibo, del lado izquierdo viene para el tiempo que estuvieron trabajando, qué actividades, el sueldo total, y abajo el sueldo que se percibió, y del lado derecho viene descuento de IMSS, tiene revisiones médicas, consultas, revisión de exámenes, todo enfocado por parte de la institución. Si se dan cuenta, el Infonavit es muy reciente, es de 1972. Aquí se marca que tiene la obligación de dar vivienda, mas sin embargo, si ustedes empiezan a indagar, a veces las viviendas están a las salidas ya de las carreteras, donde difícilmente las personas pueden ubicarse en algún trabajo. Y esta parte de los derechohabientes, les decía que en el recibo del lado derecho vienen deducciones, viene deducción del IMSS, por cesantía, por impuestos, y nos viene el desglose. ¿Qué significa Infonavit? Significa Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. ¿Aquí qué significa? Dice, cada empresa aporta a la institución el 5% del salario de cada trabajador y se deposita en una cuenta individual llamada subcuenta. Para que vean aquí cómo es que el Infonavit va recabando dinero, va recabando de los otros préstamos que se ha hecho, que van pagando año con año, lo van juntando, y es así como opera. La suma de todas estas conforma el Fondo Nacional de Vivienda. El retorno sobre los créditos ya otorgados proviene del dinero con el que el Infonavit basa sus esquemas de crédito. Entonces,
¿Qué se hace? Pues sí, y es aquí en el Infonavit donde si tenemos el beneficio de utilizarlo. Nos va a aparecer del lado derecho todas las deducciones relacionadas al IMSS, relacionadas al Infonavit, incluso si alguno de ustedes ya tuviera como el préstamo y el beneficio de la casa, se hace un escrito y cuando tú te incorporas a trabajar te piden ese documento para que se hagan las deducciones, porque si la empresa no reduce temas de IMSS e Infonavit, son auditables y nos puede generar una multa. Ahora, dentro del Infonavit establece la obligación de los patrones a inscribirlos o a inscribirse al Infonavit, que era lo que les acabo de comentar. Las condiciones y los montos de las aportaciones se marcan ahí en el documento. Información del funcionamiento de los servicios prestados por el instituto. Nosotros podemos llamar o a través del correo o en la página. Hay ocasiones que hay chats que nos pueden apoyar. ¿Qué más? Constituye una prestación obligatoria que facilite el acceso de los trabajadores a un crédito para vivienda y otros asuntos relacionados. Entonces, que vean que sí es obligatorio. En cuanto se tiene IMSS, se sabe que se tiene Infonavit, no están separados, es parte del beneficio. Ahora, hay otro sistema que se llama Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que forma parte del conjunto de actividades o cosas que se manejan legalmente en México. Esta ley del sistema de ahorro aborda todo lo referente al fondo de ahorro para el retiro como nuevas prestaciones obligatorias para los trabajadores. ¿Qué más dentro de estos puntos? Las condiciones, el porcentaje de aportación por parte del trabajador y por parte del patrón que viene reflejado en el recibo, la relación con el Infonavit, funcionamiento y relación con las administradoras de fondo para el retiro, AFORE. Ahora, estos son algunos aspectos legales que yo he retomado y que sí es importante que nosotros, por ejemplo, no lo olvidemos. Ejemplo, contratación. Hay individual y colectiva. Ya hemos comentado cuáles son esas diferencias, donde el contrato individual es para personal de confianza y el colectivo se refiere precisamente al personal sindicalizado, donde en la parte de la negociación con sindicatos se maneja antes de que inicie el año. Puede ser, si enero y diciembre es el año completo, se empiezan a hacer negociaciones con los patrones del sindicato en septiembre, diciembre, un pliego petitorio, y que sobre ese se va a decidir qué se va a hacer. Si se dice, se va a hacer en el desfile, se va a ocupar una gorra, los sindicalizados dicen una gorra y chamarra, entonces la empresa va a decir, sí, está bien. Pero a lo mejor dice, quiero que me traigas tal cosa, y la empresa puede decir, no, lo que pides es excesivo. Nosotros tenemos que cuidar de ese pliego petitorio que ya se autorice. Las personas van a poder gozar de esos beneficios a partir de enero. Si llegara a entrar alguien a trabajar en marzo o en abril, la ventaja que tendría es que aunque él no le haya tocado negociar sobre el sindicato, ya puede gozar de los beneficios del sindicato. Regularmente se marca que los 18 años es la edad en la que se puede entrar a trabajar, pero también hay excepciones a los 16 años. Se debe de revisar la nacionalidad de las personas. El tema del embarazo, ya les había comentado antes que es un tema peligroso, delicado, que debemos nosotros permitirle que vaya a la mujer embarazada a revisiones médicas. Si se siente mal, dejarla que se retire. Si tiene que moverse de su lugar de trabajo para no subir escaleras, debemos de ser accesibles con ella. Incapacidades, accidentes laborales, de trayecto y por enfermedad. Estas incapacidades, sobre todo en las de accidentes laborales, va subiendo la prima económica que la empresa paga, porque a partir de que van accidentándose más personas, el nivel de riesgo va aumentando. En cuanto a accidentes laborales, debe de ser dentro de la jornada laboral. No aplica si es fuera de. Si es fuera de, se le llama de trayecto y es más o menos de 1 hora o el tiempo que tarda el trabajador de su casa al trabajo, del trabajo a su casa.
y ese tiene diferentes riesgos o porcentajes de incapacidad en comparación con accidentes laborales. Si sucede dentro de la jornada laboral y se acude al IMSS y se toma nota, es muy probable que en pocos días el IMSS vaya a hacer una revisión y aumente la prima por riesgo. Si es por enfermedad, pues se le dará la incapacidad después del tercer día y no pasa a mayores siempre y cuando se muestre el documento del IMSS que se está acudiendo ahí. Dentro de las prestaciones que tienen los trabajadores es la parte del servicio médico, que es el IMSS, prima vacacional, que es del 25%, PTU, que es de la participación de los trabajadores en las utilidades, 6 días de vacaciones el primer año y 15 días de aguinaldo. Esas son las prestaciones superiores, prestaciones de ley. Serían superiores si, por ejemplo, de los 6 días tiene 7 y es superior. Si aquí se marca 25 vacaciones y les da 30, es superior. Todo lo que sea más a eso es superior. 30 días de aguinaldo es superior. El vales de despensa, el comedor, el jean, el uniforme, el apoyo psicológico, el carro, el renta de vivienda, todos esos son prestaciones superiores y que si lo sumamos se agrega al sueldo y es mayor. ¿Qué más? Nos falta ver lo que es la relación de trabajo. Dentro de la relación de trabajo, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define la relación de trabajo como la representación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Eso es lo que habla de la relación laboral. Yo hago un trabajo, tú me pagas o me das un salario por esa actividad. Contrato. El contrato ya hemos comentado de los requisitos que debe contener, que lo hace un abogado. Cuando nosotros como psicólogo lo entregamos, debemos de asegurarnos que vengan los datos de la persona bien, con fecha de inicio y término y duración del contrato. El acuerdo voluntario que firma el trabajador con el empresario, trabajador o empleado o patrón o jefe. El empleado se compromete a laborar para el otro, que en este caso empleado, a patrón, y actuar bajo su dirección a cambio de percibir una retribución llamada salario. Puede haber contrato individual o colectivo, ya lo había comentado hace rato la diferencia entre uno y otro. El individual es el de confianza, el colectivo es el de personal sindicalizado, pero no porque diga colectivo quiere decir que no lo va a firmar. Todos y cada uno del personal sindicalizado, aunque hay toda una revisión de pliego petitorio, deben de firmar. Incluso en su contrato debe decir una parte donde se especifica duración, se especifican ciertos detalles que no debemos de olvidar. El contrato individual es cuando una persona se obliga a presentar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Contrato colectivo está relacionado con trabajadores y empleados. Se consideran aspectos de relación laboral como salarios, jornadas, descansos, vacaciones, condiciones de trabajo y representación sindical. Aquí nosotros nos plantearíamos, ¿podrías explicar la importancia que tiene la Ley Federal del Trabajo? Otra pregunta, ¿qué relación tiene en el proceso de reclutamiento y selección? Recuerden que el que nosotros podamos explicar la importancia de la Ley Federal del Trabajo es poder defender nuestros propios derechos de algunos abusos que puedan tener la empresa o los jefes, y que además nos da información para saber qué le vamos a decir a la persona durante la entrevista. Si ustedes ya llevaron la materia de reclutamiento y la materia de teoría y técnica de la entrevista, vieron que en la entrevista organizacional hay serie de pasos de inicio, desarrollo y cierre, y en el cierre es donde se le da explicación a la persona de algunos temas que a lo mejor no se detallan, y entonces la Ley Federal del Trabajo la necesitamos para que en el proceso de reclutamiento y selección sea más sencillo,
no se manejen aspectos que se escondan, que se vea transparencia y que permita a la otra persona entender que no estamos abusando de ningún tipo de sus derechos como lo marca la ley federal. Y aparte que nosotros no olvidemos que desde la ética profesional del psicólogo en México, tampoco lo debemos de dejar pasar. Entonces, de ahí la importancia de por qué la Ley Federal de Trabajo se requiere dentro del proceso de reclutamiento y selección, porque lo utilizamos para que la persona no vea violentados sus derechos y que además sepa a qué tiene derecho. ¿Qué estuvimos revisando en esta sesión para dar ya finalmente el cierre de la materia? Estuvimos hablando de la Ley Federal del Trabajo aquí en México, estuvimos hablando de términos de IMSS, que es Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit también, que va de la mano con el IMSS. El Infonavit es en la parte de la casa, la adquisición de casa o departamento. Revisamos contratos individual y colectivo, hablamos de las prestaciones de ley en cuanto a porcentajes, número de días, algunos temas legales que sean mayores de 18, que no se haga nada que pudiera afectar el desarrollo o el desempeño de una persona. Y por supuesto que su relación con el reclutamiento. Aquí les coloco algunas información en cuanto a referencias sugeridas para esta sesión, por supuesto que es la Ley Federal del Trabajo, también lo relacionado con el IMSS, el Infonavit, y les vuelvo aquí a agregar el libro de Jaime Grados, de Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción del Personal, de Editorial Manual Moderno, ¿sale? ¿Qué otras referencias nos pueden servir? Nos pueden servir también algunos otros enfocados a la administración de los recursos humanos o dirección de recursos humanos. Todos esos tipos de lecturas nos pueden ayudar. No olviden que la materia de reclutamiento y selección, como forma parte del proceso dentro de administración de recursos humanos, pueden buscar libros relacionados con comportamiento organizacional, psicología organizacional y también administración de recursos humanos. Yo espero que con esta información ustedes puedan estar como muy claros de la importancia que tiene todos estos aspectos legales dentro del proceso de reclutamiento y selección, que no debemos permitir que violen nuestros derechos, tampoco que violen los derechos de los demás, y que si no podemos aprendernos algunas leyes de memoria, que tengamos algún punto, algo en algún cuaderno o en algún lado donde nosotros podamos retomarlo. No debemos de permitir la discriminación, no debemos de permitir el trabajo a los niños, debemos de cuidar a las mujeres embarazadas para que no afecten a su bebé, y todas estas pequeñas condiciones que haga si la persona es la más apta o no para el puesto laboral. Bueno, de mi parte es todo. Espero haber sido muy clara con respecto a la Ley Federal del Trabajo y todos estos aspectos encaminados legalmente para hacer un proceso de reclutamiento y selección de personal efectivo en cualquier organización, pública, privada o de cualquier asociación civil. Gracias.